Ho'oponopono. Clase 10. Más secretos sobre Ho'oponopono. Nos resulta difícil practicar Ho'oponopono, ¿no es cierto? A todos nos pasa lo mismo. Caemos en la trampa fácilmente, practicamos un poquito y al rato, ¡zas! Ya estamos otra vez juzgando, enojándonos con alguien, preocupándonos, etcétera, etcétera. Siempre hay un problema, siempre hay un villanito por ahí. Tenemos que entender que el cuerpo y el mundo no son el problema, sino que son el efecto, la consecuencia de las memorias que se repiten en la mente subconsciente. Y nosotros dale queriendo controlar, creyendo que pensando en lo que pasa lo vamos a arreglar, creyendo que decidimos lo que pasa. No sabemos lo que va a pasar en los próximos 10 minutos y queremos saber lo que va a pasar el año que viene. Dice el Dr. Lem que las decisiones se toman antes de que la conciencia las tome. Toda la actividad ocurre en la mente, pero nosotros creemos que lo importante es lo que hace el cuerpo. Los demás no existen a menos que nosotros miremos dentro de nosotros mismos. Fíjate que tan solo con que pienses en alguien, ya sea que esté vivo o muerto, que esté cerca o lejos, aparece su imagen en tu mente. O sea que para amar u odiar a alguien no es necesario que esté de cuerpo presente. El pensamiento surge desde el subconsciente y tú no tienes control sobre él. Lo único que puedes hacer una vez que el pensamiento apareció es limpiar o no limpiar. ¿Por qué es bueno estar atentos a estos pensamientos que surgen y observarlos? Para limpiar, borrar y dejarlos ir. Así, más limpiamos. Como habrá menos basura en nuestro subconsciente, tendremos mejores pensamientos. Llega la memoria y repito, te amo, gracias. No me pongo a analizarla, ni preguntarme por qué me vino. No. La paro en el instante. No se trata de esforzarse por tener pensamientos positivos, pues los pensamientos conscientes no son los que crean la realidad, sino los pensamientos subconscientes. La mente consciente no es creadora. Todo lo que buscamos, todo lo que experimentamos está dentro de nosotros. Responsabilidad absoluta. No hay nadie a quien echarle la culpa. Así estemos viendo que el otro, por ejemplo, nos insulta o nos hincha los cocos. Hemos creado esta situación. Parece de locos, pero es así. Esto no quiere decir que si en la forma tenemos que poner un límite no lo pongamos. Ponemos el límite y después limpiamos, asumiendo el 100% de responsabilidad. No hay otra, amigos. Si queremos paz, tenemos que reconocer que todo está en nuestra mente y que nosotros lo hemos hecho así. Lo que pasa, que lo hicimos a un nivel inconsciente. Es decir, preparamos el guiso en la cocina, nos los comimos y después nos olvidamos de todo, del guiso, de la cocina y de que nos lo comimos también. Ahora nos duele la panza y le queremos echar la culpa al vecino o al gobierno o a alguien. Que alguien se haga cargo de esto. ¿Alguien? ¿Yo? No. El código que desata la sanación es decir, te amo. A mí me digo te amo. No al otro. El otro no es el que está mal. Soy yo que estoy percibiendo mal. O lo vemos así o no estamos haciendo nada. Es decir, estamos perdiendo el tiempo, que no existe, pero que como creemos que existe, creemos que pasa, y lo estamos perdiendo. Y algo a tener muy presente, no juzgar, ni criticar a otros, porque eso corta el proceso.
Es como borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Antes de juzgar o criticar a otro, ya sea en pensamiento o en vivo y en directo, corta. Di te amo, gracias. Así estés cabroneado. ¿Para qué? Para descabronearte. Porque tu inconsciente cree que es a ti a quien te lo estás diciendo. Es mejor que tu inconsciente, tu niño interno, escuche un te amo que una maldición. Por eso, bendice a tus enemigos y te estarás bendiciendo a ti mismo. Próxima clase. ¿Cómo practicarlo? ¿Cómo funciona?